buenas a todos, bienvenidos a Caminos de Libertad y bienvenidos a una nueva temporada, un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, todos aquellos que nos ven, pues a lo largo de estos ya más de 24 meses trabajando, casi 24 meses, perdón, trabajando, generando debates, discusiones, pues hemos tocado infinidad de temas, ¿no? Derechos civiles, el mundo de la empresa, medio ambiente, la cuestión de la familia, derechos humanos. Hoy nos toca un tema central que en el fondo es herencia de otros programas anteriores y es, en este caso, hablar sobre la situación que vive una región iberoamericana como lo es Centroamérica. Y para eso, y como siempre, contamos con grandes amigos de la casa. A algunos me da mucho gusto verlos. Voy a empezar por Guillermo Peña, que llevaba mucho tiempo sin vernos en persona y que ahora por fin a través del Zoom nos vemos. Guillermo Peña es presidente de la Junta Directiva y fundador de la Fundación Eleutera, que promueve la libertad en Honduras, ¿no? Fue un actor clave en la reforma que establece zonas económicas libres y autónomas en el país y, bueno, ha sido impulsor de varios proyectos, uno de ellos con ánimo de digitalizar el registro de la propiedad utilizando la tecnología blockchain para el gobierno de su país en Honduras. También está con nosotros Berta Valles, comunicadora nicaragüense y activista de derechos humanos, esposa del precandidato presidencial Félix Madariaga, detenido, como saben, por el gobierno de Daniel Ortega el 8 de junio del año 2021 y desde 2019 Berta dirige Voces en Libertad, una organización sin fines de lucro que promueve la cooperación entre miembros de los medios independientes de Nicaragua que huyeron del país tras la crisis política del 2018. Otra persona que ya ha compartido espacio aquí en Voces de Libertad es Marielos Alfaro, me da mucho gusto saludarla también, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Costa Rica. En su momento ha participado tanto en la acción política, siendo diputada, como en el ámbito de la comunicación, conduciendo el programa de alto voltaje y pues ha disfrutado de varias posiciones relevantes, tanto en organismos públicos y privados, y publicado un gran número de artículos e investigaciones sobre la disciplina en la cual es especialista. Por último, Alejandro Aye, también me da mucho gusto saludarlo, no nos conocíamos, director general de Network Company en El Salvador, una empresa con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la energía, es ingeniero mecánico, una carrera que comenzó con una beca de especialización en ingeniería nuclear en la Junta Nacional de Energía Atómica de Argentina, y desde entonces pues Alejandro se ha desempeñado como gerente general en Puma, cofundador de Quantum Energy y director ejecutivo de Energía del Pacífico. Con los cuatro, y como siempre, hablaremos de Centroamérica. Y la metodología de estas tertulias pues es muy simple, ¿no? La idea es reflexionar sobre 7-10 minutos, en este caso, sobre la situación de cada uno en los distintos países y luego abrir una conversación amistosa, ¿no? Evidentemente, y por motivos de tiempo, pues las intervenciones por país pues evidentemente no pueden ser más de 7-8 minutos. Yo estaré cronometrando cada una de las intervenciones y si les hago gestos, no pretendo interrumpirles, les haré gestos así por el Zoom, pues ya piensen que les queda un minuto y medio, porque nos estamos ya extralimitando en el uso del tiempo, ¿no? Pero la primera pregunta, bueno, es una pregunta un poco pues, para todos aquellos que no conocen ni sobre la región ni sobre la situación política y social de los países que la conforman, una pregunta a nivel país, ¿no? ¿Cómo está la situación más o menos en cada uno de sus países, ¿no? Y si perciben pues una situación más crítica o menos crítica de la que existía en el mundo prepandemia, ¿no? Y si quieren, y porque el fin de semana llegan las elecciones en Costa Rica, pues le damos la primera palabra a Marielos. Marielos, muchas gracias por estar aquí, por animarte a participar como siempre y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto participar con los compañeros
México, y aquí acompañada por un grupo muy selecto, indiscutiblemente. Un abrazo a Guillermo, a Berta y por supuesto a Alejandro. En relación a la situación existente en Costa Rica. Bueno, Costa Rica es una democracia consolidada. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto cómo estas democracias consolidadas no significa el hecho de que estemos en esa condición, que no nos enfrentemos a las amenazas, ¿verdad?, de la inseguridad, de la corrupción, del narcotráfico y, por supuesto, de los regímenes, o más bien del populismo, que hoy día es característico en casi todos nuestros países en la región latinoamericana. Entonces, Costa Rica ha venido teniendo una serie de eventos que se suscitaron desde hace década y media, cuestionamientos a los presidentes de la República y expresidentes, y ha habido a lo largo de estas últimas administraciones un ejercicio tan malo de parte del Ejecutivo y de la misma de los otros dos poderes, de la Asamblea Legislativa y cuestionamientos al Poder Judicial, que hay un caldo de cultivo un poquito complicado en términos de una sociedad que está cansada de la clase política y lo dice abiertamente. O sea, hoy por hoy tenemos, compañeros, 24 partidos, 25 partidos para el proceso electoral del domingo 6 de febrero, y las últimas encuestas muestran algo que no me lo tiene que decir las encuestas, es que más de un 40% de la población está indecisa. Entonces, imagínense una indecisión normalmente frente a 5 o 6 candidatos, pero frente a 25. Entonces, lo que quiere decir es que esa gama se volvió tan amplia. La mayoría pensamos que muchos de esos candidatos o candidatas están ahí de manera oportunista, en una doble postulación para presidencia y diputaciones. Mucha gente con muy poca experiencia política, muy poca experiencia, y no solo experiencia, con poca formación para la ocupación de los cargos. Entonces, hemos escuchado a lo largo de esta campaña electoral propuestas, ¿verdad?, muy orientadas a lo que ahora comentábamos fuera de micrófonos, a un gobierno que ofrecen que se va a encargar de todo. Entonces, con una falta de claridad acerca del verdadero rol del Estado en una democracia, ¿verdad? Y ofreciendo todo y más, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere que el papá Estado se encargue de todo, y la oferta electoral es: yo, papá Estado, me encargo de todo. Son muy pocos los partidos que están haciendo otra propuesta. ¿En qué condiciones está el país? Bueno, con una deuda externa enorme y con un presupuesto de la República que en un 60% se destina al compromiso de la deuda que tenemos, la deuda del país, una crisis fiscal notoria, ¿verdad?, a todas luces. Hemos tenido que cada vez en estos últimos años ver reducirse los presupuestos del sector público, lo cual es muy bueno, pero en un sector público que sigue siendo muy ineficiente en el uso de los recursos. Un ejecutivo muy débil. La administración que recién termina, afortunadamente termina, y ha mostrado unas debilidades en cuanto a gestión enormes, y eso tiene al país entonces en una zozobra, tanto en el ámbito social como político. En el tema de seguridad, Costa Rica en los índices internacionales empieza hace 3 años a aparecer con problemas de corrupción, ¿verdad? Ya mencionando el narcotráfico como un problema que tenemos acá, el tema de la inseguridad. Ustedes no sé si lo han visto en medios, ha habido ataques a turistas desde hace un tiempo para acá, inaceptable la falta de seguridad en un país cuya principal actividad económica es precisamente el turismo, ¿verdad? Con una marca país en esa materia que nos permite la atracción de gran cantidad de turistas de todo el mundo, y eso en unos encadenamientos productivos que son muy importantes para el desarrollo económico, y sin embargo una inseguridad que amenaza esa estabilidad del sector turismo. En construcción de infraestructura seguimos creciendo, no al ritmo que se requiere, pero esa facilitación de infraestructura para el comercio, porque Costa Rica es un país conectado al mundo a través de todos sus tratados internacionales. En eso sí tenemos una política, y le hemos tenido una política de comercio exterior muy agresiva, ¿verdad? Enfocando siempre
una parte de nuestra producción al mercado internacional con nuestros principales socios, Estados Unidos, México, con quien firmamos nuestro primer acuerdo desde allá del 96. Tenemos con Europa, tenemos con países asiáticos, con Sudamérica indiscutiblemente. Entonces sí tenemos una dinámica económica importante que se ha reactivado muchísimo a pesar de la crisis que nos ha provocado la pandemia. Nuestras exportaciones en el último año crecieron y estamos muy orgullosos de haber logrado enfrentar esa crisis y mantener nuestra oferta al exterior. Hacia lo interno, algunos sectores en crisis, el sector agrícola, el sector primario, muy afectado por estos procesos y también porque es una parte de la economía que no hemos podido impulsar con tecnología fundamentalmente en todos los niveles. Hay empresas con un alto desarrollo tecnológico, pero la mayoría de las pequeñas y medianas no. Y con un sector, como dije, comercio e industrial muy pujante. En ese contexto nos enfrentamos a una oferta electoral donde nos han ofrecido de todo, ¿verdad? Estamos seguros que vamos a una segunda ronda, compañeros. En una primera ronda es imposible que con esa diversidad podamos elegir un candidato o candidata y con una incertidumbre muy grande porque las tres primeras personas, los tres partidos que van a la cabeza, según las encuestas, están dentro del margen de error, las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, estaríamos esperando que entre esos tres partidos haya una, sea la segunda ronda. Sin embargo, con un 42-43% de indecisos, cualquier cosa puede pasar. Podría ser que alguno de los candidatos que está en cuarto o quinto lugar suba y nos enfrentemos a lo que ya vivimos hace 4 años y hace 8 años, que candidatos que estaban en la cola suben a una segunda ronda de manera para muchos inexplicable después de que estaban ocupando posiciones muy lejos de los primeros 2 lugares. La gente, las personas, los ciudadanos muy disconformes con la clase política, muy preocupados por la corrupción. Hay una enorme, un enorme sentimiento de desesperanza en el sentido de que lo que se escucha en la calle es que el que venga va a hacer lo mismo. El que venga igual va a robar, ¿verdad? Escojamos al que lo haga bien aunque robe un poquito. Ese tipo de expresiones en una democracia son inaceptables. Es inaceptable que el ciudadano de a pie piense que va a escoger al menos malo, va a escoger a la opción menos dañina para la patria y no estar pensando que tenemos que escoger a las personas idóneas para que administren las arcas del Estado y para que además en esa gestión eficiente el sector productivo dé un salto cualitativo y podamos entonces lograr mejores índices de desarrollo y logremos enfrentar esa deuda que nos está asfixiando. Yo quedaría ahí y para escuchar a los compañeros. Muy bien, muchas gracias, Marielos. Le voy a pasar, para ir intercambiando opiniones, el micrófono a Guillermo Peña, porque bueno, el año pasado acababa con las elecciones en Honduras, ¿no? Entonces, veo que Guillermo se ha caído. Pues le voy a pasar la palabra entonces a Alejandro Valle, para que nos comente cómo ve la situación en El Salvador. Y luego ya le paso la palabra a Guillermo y cerramos esta primera ronda con Berta. Bueno, Alejandro, con gusto. muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Como les digo, yo vivo en El Salvador hace más de 20 años. Soy argentino, se habrán dado cuenta, pero estoy tan al tanto de El Salvador como de la Argentina. La Argentina es una enfermedad de la que uno no se puede aislar nunca ni olvidar. Entonces la sufro en carne propia. Y más en este momento, este día yo estoy, como les decía, en Honduras, visitando un cliente, y aquí en Honduras también está Cristina Kirchner, que es una de las desgracias de Latinoamérica, por lo menos para Argentina, en mi opinión, el tipo de personas que tendrían que estar presas. La multiprocesada Cristina Kirchner está dando cátedra de su populismo en la Universidad de Honduras, y eso es algo muy malo. Los argentinos nos hemos caracterizado en el pasado por exportar cosas mejores que los discursos de esta señora. Volviendo a El Salvador,
En este momento hay un presidente bastante atípico, Nayib Bukele, un millennial que se ha destacado por ser bastante disruptivo en un país que hasta que él llegó a ser presidente seguía viviendo en la Guerra Fría. Como les digo, desde el año 2000 que yo vivo en El Salvador, pasaron gobiernos de Arena, un partido, digamos, de derecha, después pasó el FMLN, un partido, digamos, de izquierda. El digamos no es casual, porque es la etiqueta que se han puesto esos dos partidos que gobernaron durante 30 años, 20 Arena, 10 el FMLN. El Salvador tuvo momentos mejores cuando terminó la guerra, cuando se firmaron los acuerdos de paz en el 92, y ahí del 92 al 95 tuvo un repunte, parecía que iba a terminar siendo como Chile económicamente, bueno, aunque la propia Chile terminó demostrando que no era tan sólido su presunto desarrollo. A lo que voy es que en Latinoamérica hay un problema grave, y El Salvador no es la excepción, que es el subdesarrollo y la política y la democracia mal entendida, los abusos a la democracia, han llevado a que lo tomemos como un valor per se, independientemente de su calidad, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. La calidad de la democracia en América Latina es muy mala. Y volviendo a El Salvador, yo no diría que el presidente Bukele es el peor del barrio, ni mucho menos. En el barrio, hablando de Centroamérica, hay gente que se caracteriza por haber hecho las cosas mal. Sí, en este momento hay muchas noticias sobre El Salvador. Mencionaba brevemente lo del Bitcoin. Quizás, yo creo, mi opinión es que se fue un poquito más allá de donde se debería haber ido. No me parece el curso legal y forzoso del Bitcoin como moneda, porque en definitiva no es una moneda, es un criptoasset, y la moneda tiene que tener entre sus características la reserva de valor, y no puede ser reserva de valor algo que cambia tan dramáticamente. Por otro lado, pero eso yo no lo veo como un tema tan de fondo. Creo que la realidad lo va a terminar acomodando. El FMI ya les dijo, dejen de lado un poquito este impulso estatal, porque tampoco es cuestión de prohibirlo, como hace China, sino simplemente que las personas que quieran transar en eso, que lo hagan, pero obviamente teniendo todas las medidas contra el lavado de dinero, que es otro tema importante. Sí, se lo ha criticado mucho al presidente Bukele, pero la realidad es que él ganó unas elecciones de manera abrumadora, tanto las presidenciales como luego las de medio término, y muchas de las medidas que toma la Asamblea Legislativa tiene la capacidad de tomarla. Hay muchos resabios, tampoco es que yo estoy a favor ni en contra, simplemente trato de poner las cosas en su lugar. Ni todo lo que hace Bukele está bien, ni todo lo que hace está mal, pero la pura verdad es que en estos países, y El Salvador, clarísimo, como les decía, siguió viviendo en la Guerra Fría, porque a los que dicen ser de derecha, Arena, les convenía mostrarse como los guardianes de Occidente, y a los del FMLN, guerrilleros oxidados, porque son todos gerontes, de épocas pasadas, de supuesta gloria, les convenía seguir mostrándose como comandantes, aunque están muy apoltronados, y yo creo que si se levantan les duele mucho la cintura a todas esas personas. Entonces el punto es que no representaban ni a la derecha ni a la izquierda, sino los de Arena representaban a un capitalismo de amigos, populista, hipercorrupto, los del Frente también, en gran medida. Por eso digo, dicen ser de derecha, pero en realidad son populistas que buscaban las prebendas. No estamos inmunizados a que el gobierno actual no pueda caer en los mismos vicios, pero la realidad es que
no me parece que hay algunas acciones que se pueden cuestionar, el tema de que seguramente se va a buscar la reelección, pero hay una interpretación de la Corte Suprema que le da a la derecha, que seguramente se vaya a querer reelegir. Tampoco vamos a poner como que en el pasado los mecanismos por los cuales eligieron a los jueces en el pasado eran los más idóneos. Entonces yo le daría más el beneficio de la duda y no lo atacaría tanto. Por otro lado, hablando de democracia, nos llenamos la boca en Latinoamérica hablando de la democracia y la democracia. Yo voy a dar dos ejemplos. Uno, el país que a un nieto de inmigrantes libaneses e italianos, como es mi caso, que llegaron a la Argentina con una mano atrás y otra adelante, les permitió desarrollarse, crecer y todo. La Argentina de mis abuelos y bisabuelos era un país importante, no es lo que es hoy. Pero ese país le permitió que hubiera un desarrollo económico y social importante, y no se caracterizaba hasta bien entrado el siglo XX por ser un país democrático, por lo que entendemos hoy por democracia, porque no lo era, definitivamente. Era una república, era bastante elitista, oligárquica, pero la realidad es que la gente decidía emigrar a la Argentina. Entonces, cuando la democracia se la bastardea tanto como hoy, como dice quien fue mi profesor Alberto Venegas Lynch, les mandé el link de un artículo que escribió Venegas hace unos días en el diario La Nación de Buenos Aires. Dice: el constitucionalista Juan González Calderón insistía en que los demócratas de los números ni de números se entienden, puesto que parten de dos ecuaciones cerradas, que 50% más 1% es 100%, y que 50% menos 1% es 0%. Después cita en ese mismo artículo a Hayek, y dice, citando Venegas a Hayek decía: debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata. Me encanta esa expresión, me encanta. No puedo sino compartirla. Muchas gracias, Alejandro. Y le pasamos la palabra a Guillermo, que antes tuvimos un pequeño problema de conexión y se nos escapó, pero ya está aquí. Guillermo, ¿cómo está la situación en Honduras después de las elecciones? ¿Cómo vislumbras el futuro? Hola, Eduardo. Sí, estaba con problemas de conexión aquí todavía. Estoy con la opresión de las hijas en casa todavía robándome el internet porque no les abren la escuela. Así que sigo todavía con todo el mundo conectado en ese problema. Vea, pues el caso de Honduras, Alejandro, pues, le toca estar aquí hoy. Estamos en toma de posesión de Xiomara Castro. Si arrancamos ahí, pues la elección, a diferencia de las últimas tres, digamos, desde el 2009, no fueron cuestionada el gane de la presidencia. Fue un gane amplio, aunque su gane amplio significó mucho las ganas de la población de también salir del Partido Nacional o del gobierno de Juan Orlando Hernández, que creo ya se había hecho un cansancio generalizado, no solo en la población, pero adentro del gobierno también. Ese mismo gane presidencial no se transformó de la misma manera en el Congreso, y ahí sí vemos un Congreso partido que por un lado es bueno, en el que no se concentra, no pasó lo que por el otro lado sí vimos en El Salvador, que con el cambio fue amplio también en el Congreso, y eso pues básicamente hace un solo poder ejecutivo y legislativo, como también se tuvo aquí en Honduras después del 2009 con el control masivo casi completo del Partido Nacional en la administración Lobo. Entonces un Congreso dividido vino a crear una situación de incertidumbre porque las alianzas en Honduras, al no haber segunda vuelta, la alianza tuvo que ser una alianza preelectoral, y dividirse un gobierno de forma preelectoral es bien difícil, y eso se notó en la transición
donde no se podían poner de acuerdo en muchas de los acuerdos que habían llegado inicialmente, pero que a la hora, ya cuando sale el Congreso y la bancada del Partido Salvador de Honduras, del autonominado con su nombre de Salvador Narrala, solo saca 10 de los 128 diputados, que no le daba la mayoría al Congreso de Libre, sumando los de Salvador de Honduras. Y esa situación vino pues, a que al día de hoy, en este momento, todavía no está claro el control y la estructura del Congreso, que el mismo Partido Libre se dividió en dos la semana pasada y hay un gobierno medio paralelo funcionando y no se está claro en la legalidad del proceso. Es solo una muestra, creo también eso, de una división de Libre demostró la incertidumbre de haber estado afuera también, porque el Libre nace del Partido Liberal y son 12 años de haber estado afuera. Eso también demuestra un poco el desorden que hay actualmente. Es lo que ocurre en un cambio de gobierno después de mucho tiempo de estar afuera. Y de mucho tiempo de estar en calle y en protesta, en manifestación, y ahora les toca cambiar la forma de actuar y más llegar a una mentalidad de gobernanza, y es lo que estamos todavía esperando. En la toma de posesión, como decía Alejandro, aquí anda Cristina, también anda Dilma, anda la hija de Hugo Chávez, anda Lugo, andan todos los amigos, andan toditos los amigos. Ayer hubo una presentación en la Universidad Autónoma de Honduras, donde la invitada de honor y conferencista era Cristina Fernández, acompañada por la hija de Hugo Chávez. Entonces, les puedo decir, esa es la puerta que se abrió en Honduras. Todavía no tenemos claridad hasta dónde va a ser. Hoy se hizo público el gabinete, y el gabinete no nos sorprende mucho, es una mezcla de la administración de Zelaya, que terminó en el 2009, con personas que han estado fuertes en el Partido Libre, y algunos que ya conocíamos de antes, que estaban afuera del partido, pero que eran amigos del sistema o del círculo de Manuel Zelaya. Lo que sí podemos decir también es que con esta administración, así como se criticó que Hernández había metido a todo el gobierno, a toda la familia dentro del gobierno, lo que podemos ver hoy con el gabinete es que el sobrino de Mel Zelaya es el ministro de Defensa. El hijo de Meli de Xiomara es el secretario privado de la presidenta Castro. La hija de Meli Xiomara es la jefa de bancada en el Congreso, y el hermano de Mel es el secretario de la Junta Directiva en el Congreso. Entonces vemos es un medio gobierno, un partido dinástico de cierta manera, y está por verse si eso lo van a poder mantener. Ya sobre temas de la economía y de la estabilidad local, pues hay mucha incertidumbre. El final del año pasado, con la elección, se detuvo la inversión de buena forma por la incertidumbre creada. Los números de migración no están bajando todavía, a pesar que hay mucha esperanza en la población de un cambio de gobierno. Todavía no sigue un éxodo de personas principalmente hacia Estados Unidos, y obviamente pasando por México, que la situación continúa diario. Ahí Fundación Eleuthera está llevando un observatorio de migración que ha sido fabuloso para hacer un traqueo mucho más claro de lo que está ocurriendo. En la situación geopolítica, esta nueva administración también viene con un cambio fuerte. Otra de las personalidades que anda en la toma de posición hoy es la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que Honduras no había tenido embajador formal de Estados Unidos durante toda la administración Hernández. Ya está nominado, pero el estar la vicepresidenta acá también es una señal del día en la geopolítica, porque también se espera, y se dijo en campaña, lo dijo Xiomara Castro, que abriría la relación comercial con China, que Honduras es de los pocos países que todavía mantenía la relación con Taiwán, pero está esa incertidumbre de qué ocurrirá con el tema China, y que después de eso lo que vemos, creo, es el mensaje con la venida de la vicepresidenta de Estados Unidos. Es un mensaje de aquí estamos apoyando a este gobierno, aunque también están todos los amigos anti-Estados Unidos presentes. Entonces no sabemos si estamos de nuevo en la trinchera
del proceso de Guerra Fría o geopolítica, pero de nuevo Honduras se encuentra en una posición donde estuvo de nuevo en el 2009, solo que por ahora menos violenta. Y cierro con sobre uno de los temas que Eduardo mencionó al inicio de mi relación con el tema del sistema de las zonas de empleo y desarrollo económico, de las sedes. Esa es una de las grandes incógnitas. Definitivamente fue uno de los temas grandes de campaña para de Xiomara Castro. Y es tanto que hoy, cuando se reveló ya el gabinete, hay un puesto nombrado con calidad de ministro que es coordinador encargado en contra de las sedes, se llama el puesto. Entonces vemos ahí probablemente estaremos pasando a una modalidad de choque burocrático y administrativo con las zonas económicas. Vamos a ver cómo funciona eso. Se necesitan 2/3 en el Congreso, son 86 de 128 votos para poder derogar la ley y hacer el cambio constitucional, y les tomaría por lo menos, si tuvieran los votos en esta administración, por lo menos hasta febrero del próximo año, la segunda legislatura, para poder eliminar la ley. Pero sin duda que va a ser un reto para estas zonas. Lo que se espera es que sí se derogue, aún con el voto acompañado del Partido Nacional, que está culpando también parte de la politización de ese proyecto como una de las causas por la que perdieron el control político. Y con ese cambio se habla de una posibilidad de una nueva legislación un poco más liviana que la legislación de las sedes, pero todavía está en el aire. Entonces, esa es una de las grandes preguntas. Y la segunda gran pregunta, diría, con el que hemos trabajado desde Leuthera, es la reforma en energía, que la reforma en energía ha sido un proceso que hemos avanzado muchísimo en los últimos 3 años. Ya se abrió el mercado para los contratos entre privados. Ya los usuarios grandes pueden hacer contratos directos. Eso lo logramos abrir, se están registrando las empresas, y una de las promesas de campaña ahí también fue regresar a un modelo, y lo dijeron como el ICE en Costa Rica, que dijimos que tal vez no es el mejor modelo energético para poder avanzar en un mercado abierto, pero por ahora esa es la situación y la incertidumbre que está en esas 2 reformas establecidas bajo la administración pasada. Muchas gracias, Guillermo. Y cerramos esta ronda, esta radiografía de la región con Berta. Berta, bienvenida. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias por todos esos detalles que compartieron sobre sus países. Creo yo que de alguna u otra manera pues es muy similar, y al final creo que la parte o el desafío más complejo en este momento en la región es poder llegar a consensos, y que estos consensos, ¿verdad?, entre las diferentes fuerzas y actores en los países pues puedan ser para beneficio de la gran mayoría. Yo quiero compartir un poco mi propia historia, ¿no? Lo que yo estoy viviendo a través de los últimos acontecimientos en el país, y básicamente pues me ha llevado a la defensa de los derechos humanos. Como ustedes pueden recordar, desde la llegada de Daniel Ortega al poder, ha habido una destrucción de la institucionalidad en Nicaragua. Hemos visto recurrentemente los abusos de poder, hemos visto el establecimiento de una dictadura, y a pesar de todos los esfuerzos de voces críticas que habían insistido en que íbamos a llegar a esto si no había un proceso de poner pausa y detener el régimen, pues estamos ahora en esta gran crisis sociopolítica en Nicaragua. Desde el 2018, cuando iniciaron las protestas en contra del régimen debido a todas las violaciones de derechos humanos que se venían dando, pues hemos caído en una profunda crisis, y particularmente la violación de derechos humanos se ha convertido en lo que más se ha visibilizado, porque hemos visto la indolencia con que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pues han reaccionado. Según los informes de derechos humanos, en el 2018 hubo más de 355 personas que fueron asesinadas por el Estado. Aún todos esos crímenes están en la impunidad, precisamente porque el régimen así lo ha establecido.
Además de eso, hemos visto a miles de nicaragüenses que han sido detenidos, encarcelados, miles que han sido también heridos, y hasta la fecha, bueno, mi esposo Félix Maradiaga, que ustedes conocen muy bien, pues es uno de esos presos políticos. En relación a las personas presas políticas, en Nicaragua hasta la fecha hay más de 170 que están en las cárceles de Nicaragua, tanto en el sistema penitenciario nacional como en las celdas de auxilio judicial, que no son cárceles, deberían de ser nada más celdas transitorias, pero se han convertido prácticamente en las celdas de secuestro de la última oleada represora. Entonces existen de estas 170 personas, un grupo de aproximadamente 42 personas que están en las celdas de auxilio judicial, que les conocemos como el Chipote. Y menciono a este grupo en particular porque fueron encarcelados, o más bien secuestrados, a partir de mayo del 2021. Y este grupo es básicamente el liderazgo nacional. Las personas que eran activistas, defensoras de derechos humanos, precandidatos a la presidencia, periodistas, líderes campesinos, líderes de la empresa privada, fueron secuestrados a partir de mayo como una forma de que el régimen detendría la organización de la oposición y por supuesto detendría la competencia electoral que se esperaba se llevara a cabo en noviembre del año pasado. Entre este grupo de personas, le decía que hay precandidatos a la presidencia, y para darles una referencia del nivel de represión, de los 10 candidatos que abiertamente asumieron este desafío, hay 7 que están presos, 2 que están casas por cárcel y 5 que están en las celdas del Chipote. Las otras 3 personas tuvieron que salir al exilio para no ser encarceladas también. Y las condiciones en las cuales se encuentran son sumamente alarmantes. En el caso de mi esposo Félix, él fue secuestrado el 8 de junio del año pasado, del año pasado. Y decimos secuestrados porque fueron detenidos de manera arbitraria, sin ningún tipo de orden judicial. Él estaba saliendo de una entrevista en la fiscalía cuando abordó su vehículo. Metros después fue interceptado por una patrulla policial, fue sacado de manera agresiva, lo golpearon y lo desaparecieron, y permaneció desaparecido por 84 días. Es decir, las autoridades nunca nos comunicaron dónde estaba, cómo estaba, hasta que comenzamos a exigir una prueba de vida. Eso mismo ocurrió también con todas estas personas que estaban en el Chipote. Y hasta la fecha son casi 8 meses en los cuales han estado secuestrados. Ha habido una violación completa al debido proceso legal de sus casos. Y cuando decimos violación nos referimos a que están primeramente acusados por leyes ilegítimas, leyes que fueron aprobadas por el régimen en una asamblea nacional controlada por el partido de gobierno, en un poder judicial controlado por el partido de gobierno, con la finalidad de silenciar a cualquier persona opositora. Pero además de eso, también es un proceso que no ha seguido las reglas establecidas por las normas judiciales en el país, ni tampoco por las normas de los sistemas penitenciarios. Entonces, por eso insistimos, ¿verdad?, en su condición de secuestrados. Otra cosa que han impuesto es que los han mantenido en incomunicación por periodos prolongados, es decir, en estos 8 meses que están estado detenidos, los familiares han podido visitarle únicamente 5 veces. Estas visitas duran alrededor de 1 hora, entonces prácticamente 5 horas en 8 meses. Y nos han comunicado de que ellos están obligados a permanecer en silencio, son puestos a interrogatorios constantes. En el caso de Félix ha perdido 50 libras, no tiene derecho a recibir luz solar, únicamente cada 8 o 10 días por 10 minutos. La alimentación es sumamente mala, no tienen acceso a
citas médicas especializadas. Muchos de los presos políticos son personas mayores de edad que tienen precondiciones médicas preexistentes. Hay incluso presos políticos en este momento que han perdido la memoria. Como decimos, tienen lagunas mentales debido a que están en celdas aisladas o celdas de castigo, como se le conoce. Personas que están sufriendo psicosis y no han recibido atención de un psiquiatra a pesar de que lo han demandado. Entonces, comento estos detalles para que se puedan imaginar el nivel de violación de sus derechos y la urgencia que tenemos nosotros como familiares para demandar la liberación de cada uno de estos presos y presas políticas. Y bueno, en términos de avances, hay una conversación interna en Nicaragua para que las fuerzas, los actores, puedan poner como punto de partida de esta salida a la crisis, la liberación de los presos políticos. Hay ciertas divergencias, digamos, en las estrategias. Hay personas que coinciden en que deben haber condiciones para esta conversación o diálogo. Hay otras personas que dicen que si no hay garantías no se debería de proceder. Pero al final lo importante de esto pues es que el pueblo nicaragüense está cada vez más consciente de la necesidad de la liberación de los presos políticos y de continuar con la búsqueda de la salida a la crisis. La comunidad internacional ha jugado un papel muy importante en el sentido de que también se han unido a este llamado de defender los derechos humanos y la liberación de los presos. Desafortunadamente hemos visto que el Estado de Nicaragua ha hecho caso omiso. Una muestra de ello, por ejemplo, es su denuncia de la Carta Democrática y una muestra clara que no está dispuesto a asumir las recomendaciones del sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha ordenado medidas provisionales para más de 20 presos políticos y la liberación inmediata. El Estado de Nicaragua ha respondido haciendo caso omiso. Asimismo, lo hemos visto con la Unión Europea, en sus comunicados, Estados Unidos, Canadá, muchos países que insisten, ¿verdad?, en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el Estado de Nicaragua pues no acata, ¿verdad? Y ya conocemos mucho de su discurso, ¿no?, antiimperialista, etcétera, de no intervención. Sin embargo, creemos que cuando hablamos de derechos humanos deberíamos de trascender ese discurso y recordar que estamos hablando de vidas humanas. Aquí quiero mencionar algo particular en relación a la comunidad internacional y es ver la dinámica. Brevemente, Berta, porque ¿Sí? nos estamos quedando sin tiempo y ya llevas 9 minutos, casi 10. Sí, voy. Gracias por recordarme. No, que básicamente, y esto lo quiero dejar planteado, yo como familiar de una persona presa política, miro con mucha preocupación la reacción que han tenido los países de la región. Yo agradezco enormemente, por ejemplo, a Costa Rica, porque ha acogido esta crisis humanitaria. Sin embargo, cuando vemos otros espacios, como el SICA, como la CELAC, etcétera, pues esperaríamos una postura más clara, más contundente en respaldo al pueblo nicaragüense. Muchas gracias, Berta. La verdad es que es un drama lo de Nicaragua. Bueno, el FMI, ¿no?, que inyectó dinero a Daniel Ortega para reflotarlo, es una cosa escandalosa, ¿no? Más de 300 millones de dólares. Bueno, con base en lo que han hablado, creo que hay como 3 grandes bloques, ¿no? Un bloque que desafortunadamente pues, está en una crisis de la cual es difícil salir desde adentro y que necesita mucho apoyo desde afuera, que es Nicaragua, evidentemente, apoyando a Félix y a todos los miembros de la oposición, que en realidad son defensores de las libertades y de los derechos del pueblo de Nicaragua para que salgan en libertad y obtengan ya la libertad. El tema de esa dictadura, pues la deriva dictatorial de ese país pues, está fuera de cualquier duda. Es vergonzoso que haya políticos que vayan a la toma de posesión de Daniel Ortega, políticos de la región, por ejemplo Vinicio Cerezo, que estuvo ahí presente, expresidente de Guatemala. Luego hay un segundo bloque de países, que es El Salvador y Honduras, que están ahí en tierra de nadie a ver lo que viene, pero ya con base en lo que dijo Guillermo me da un poco de miedo por los socios que están ahí acompañando en la toma de posesión. Y Costa Rica, que bueno, en cierto sentido siempre ha sido la joya de la corona en cuanto a calidad democrática, pero que la desafección, la corrupción y todo eso pueden erosionar la democracia, ¿no?
Como ya estamos casi fuera de tiempo, les pediría un minuto, una cosa rápida de cierre, un poco de cómo contribuir a la libertad en cada uno de los países, ¿no? Porque a pesar de la descripción, que ha estado muy bien, yo creo que yo he aprendido muchísimo, ¿no? A pesar de la descripción situacional de cada uno de los países, ¿cómo está la libertad, las libertades individuales, ¿no? Alejandro decía que hay que darle el beneficio de la duda porque los gobiernos anteriores habían sido un desastre. Guillermo Peña dice que las zonas económicas especiales, que fueron una innovación, pues están en riesgo. Evidentemente, la historia que ha contado Berta es dramática, ¿no? Es un insulto a los derechos y libertades de la gente, lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Y Marielos señalaba la desafección. ¿Cómo ven el futuro de la libertad en cada uno de sus países? Brevemente y a modo de conclusión, para cerrar este programa de Voces de Libertad. Aquí voy a ser un poco más radical con el tiempo porque nos estamos quedando sin tiempo. Guillermo, por favor, empiezas tú. Bueno, creo que lo nuestro es mantener la observación clara sobre los cambios, lo que viene y las estructuras. Sí estamos claros que en esta administración, en el tema de libertades civiles o libertades sociales, debería haber un avance. Eso ha sido una de las promesas, pero en realidad, bajo nuestro enfoque es la supervisión ahora de las libertades económicas, los controles de precios, la apertura a mercados, y esa va a ser una de las preguntas porque hasta se ha comunicado una posible apertura del CAFTA. Yo diría eso es lo que tenemos que observar y por ahora monitorear porque todavía hay mucha pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Alejandro, ¿qué opinas del trabajo en El Salvador? Sí, las libertades nunca están ganadas de manera definitiva. Eso es una definición que la tenemos que tener muy clara. Si no, nos vamos a dormir y vamos a terminar rápidamente mal. Teniendo eso claro, que siempre hay que estar atento a que las libertades no sean atacadas y hay que defenderlas, aun cuando aparentemente estén en buena situación. En el caso de El Salvador, yo francamente no veo una movida, ni hablemos de Nicaragua, pero tampoco comparable con otros países, en contra de las libertades. Mucha gente que sí lo ve y dice que y se manifiesta, seguramente tienen un tinte político que están defendiendo otros intereses. De nuevo, cheque en blanco a nadie, nadie está inmune de caer en actos de corrupción, como ha ocurrido mucho en el pasado. Y de nuevo, con la democracia en sí yo tengo mis observaciones. De cualquier democracia, como los populistas que hemos sabido conseguir nos quieren hacer creer que es buena, no. Libertades es otra cosa y hay que defenderlas. No las veo amenazadas como algunos nos quieren hacer creer en el caso de El Salvador. Muchas gracias, Alejandro. Le paso la palabra a Marielos, que decía, bueno, Costa Rica, democracia consolidada, pero esta crisis de legitimidad y esta desafección política puede afectar a la protección de las libertades. Evidentemente la respuesta es que sí, porque bien lo dijo ahora el compañero Alejandro, las libertades no están dadas para siempre. Entonces, eso es muy importante. Y nosotros tenemos un gran ejemplo. En la campaña electoral hay partidos políticos que claramente indican que hay libertades relacionadas, por ejemplo, con derechos humanos. Un partido en particular que dice que algunas de las ganancias de los grupos particulares, como el derecho al matrimonio igualitario, o sea, la unión de personas del mismo sexo, al derecho a la fecundación in vitro, ¿verdad? Que es una ley que pasamos en su momento en el Congreso, y algunas otras, no me voy a extender, claramente de que están en contra. Entonces, claro que hay una narrativa, Alejandro, imagínate, la narrativa de oferta al ciudadano es tan clara que te van a quitar las libertades, pero es que hay gente que quiere eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hay otro partido que tiene una narrativa reciente, se dio, donde su candidata a la vicepresidencia dice que no permitiría en las costas más construcciones de hoteles de 7 estrellas, en un país donde el turismo es su actividad principal, donde hay encadenamientos productivos en las costas.
Y lo dicen claro, se lo dicen a la gente, salen los medios de comunicación, pero hay gente que quiere eso. Entonces, claro que a mí como liberal me preocupa. Yo creo que lo que tenemos que hacer, dada la pregunta que nos hacen, cómo contribuir, es que los liberales en cada país, las organizaciones de liberales y los partidos liberales, tenemos, por Dios, que trabajar juntos, tenemos que unirnos, tenemos que dejar los protagonismos de egos que existen en muchos de nuestros partidos liberales y en muchos de los liberales en nuestros países y trabajar juntos porque las amenazas son explícitas. Ya hoy la narrativa no es difusa o oculta en algunos temas, es evidente. Hay partidos de izquierda que han dicho en nuestro país, en la oferta electoral, que ellos abogarían porque la gente se tire a las calles, para que la gente vuelva a tomar el poder. Dios mío, discursos que son populistas, pero que son incendiarios, compañeros. Entonces, los liberales, por Dios, poner las barbas en remojo, un comentario un poco, es un dicho en nuestro país, es un poco machista para los que tienen barba, pero que todos nos pongamos las pilas, como decimos aquí, y nos unamos a trabajar en conjunto. Si seguimos separados como vamos en esta elección en Costa Rica, con 4 partidos liberales, claramente liberales, pero 4 compañeros, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? Nada. Y por ahí otros 2 o 3 con candidatos que son liberales, nada, no en 25 opciones electorales. Entonces, o nos unimos para verdaderamente dar una lucha por la defensa permanente de la libertad, o estos otros discursos y narrativas que son interesantes para algunos segmentos de la población, absolutamente abiertos a estos discursos populistas, nos ponen en riesgo democracias centenarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marielos. Y la última palabra para Berta. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos internacionalizar ese problema que hay en Nicaragua? ¿Berta? Sí, me encantó lo que mencionaba Marielos, ¿no? Sobre el rol que tienen los partidos liberales. Yo creo firmemente que la filosofía liberal realmente debería de ser la vía para construir sociedades más integradas. Y en ese sentido, bueno, en el caso de Nicaragua, sabemos que existe un único partido, el Frente Sandinista. El resto de los partidos ha perdido personería jurídica. Y en ese sentido creo yo que hay que motivar, reforzar, respaldar a los partidos liberales para que sigan conservando sus estructuras y que en el momento donde se restablezca la democracia puedan tener realmente una incidencia en Nicaragua. Quiero mencionar 2 puntos importantes que es una muestra también de las libertades en Nicaragua. La primera es un informe que hizo recientemente Reporteros Sin Fronteras, donde menciona al régimen de Ortega como uno de los 37 depredadores de la libertad de prensa. En Nicaragua, al igual que Cuba, no existe un periódico impreso, ya fue cerrado por el régimen. Entonces la libertad de prensa también es una de las libertades que ha sufrido más este impacto. Y por otra parte, la ola migratoria. Nicaragüenses, miles de nicaragüenses que han tenido que salir al exilio, es una violación clara de los derechos, de las garantías económicas de los nicaragüenses. Y quiero cerrar con una frase que decía Martin Luther King, que me gusta utilizarla como una analogía para hablar de la libertad, y es que la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Y eso mismo creo yo acerca de la libertad. La amenaza de la libertad en cualquier parte es... en cualquier parte de nuestros países, ¿verdad? Es una amenaza clara también para la libertad en Nicaragua. Entonces yo espero que realmente nuestros países como región puedan luchar, conservar, mantener entusiasmo por mantener vivas las libertades públicas, de tal manera que entre nosotros mismos también podamos seguirnos fortaleciendo. Muchas gracias, Berta. Y bueno, queda dicho con esas palabras tan bonitas al final de este programa. Por parte de Caminos de Libertad, pues ha sido un gusto como siempre. Gracias por colaborar siempre con nosotros y un abrazo grande, y a todos los que nos ven, pues hasta la próxima. Seguiremos intentando generar contenido en favor de la libertad. Ha sido un gusto ver a Marielos y a Guillermo, que llevaba tiempo sin verlos, y conocer a Alejandro y a Berta, que no nos conocíamos. Un placer y hasta la próxima.